La historia perdida de los campos de concentración que existieron en México. Bienvenidos Nopal Brothers y Nopal Sisters a este nuevo video del Nopal Time Stops. Mi nombre es Marvin Lara y hoy te revelaremos que los campos de concentración no solo existieron en Europa y que estos fueron creados por los alemanes. En realidad, esta política inhumana existió en diferentes países, incluso en varios de América. Y si esto te parece por demás sorprendente, ahora imagínate saber que también en México existieron campos de concentración a donde se llevaron a alemanes, italianos y japoneses durante el conflicto mundial. Todo esto principalmente por presiones de los Estados Unidos. Pero ¿quieres saber dónde estuvieron? ¿Cuántas personas estuvieron encerradas ahí? ¿Y qué pasó ahí adentro? Pues no te pierdas este video, que aquí te contaremos la historia perdida de los campos de concentración que existieron en México. Para la elaboración de este video nos basamos en el libro Una presencia incómoda, la colonia japonesa de México, del Dr. Francis Peedy, la obra 7 migraciones japonesas en México, de María Elena Ota Mishima, también en el libro La guerra contra los japoneses en México, del Dr. Sergio Hernández Galindo, así como en la obra Perote y los nazis, las políticas del control y vigilancia del Estado mexicano durante 1939 a 1946, de Carlos Inclán Fuentes. Así que una vez aclarado lo anterior, ponte cómodo, llegar la botana, que aquí comenzamos. Número 1. Los campos de concentración en América. El inicio del conflicto mundial trajo consigo que la mayoría de los países entraran en un estado de paranoia donde temían que se encontraran infiltrados por los países del eje. Además que la presión ejercida por los Estados Unidos los obligó a tomar medidas extremas para evitar sufrir espionaje y sabotaje, o peor aún, que surgieran grupos de apoyo al interior del país que terminaran trasladando las batallas a nuestro continente. En Estados Unidos, en febrero de 1942, el presidente Franklin Roosevelt autorizó que los 120,000 japoneses y sus descendientes que radicaban en ese país fueran internados en 10 campos de concentración. México, Perú y Brasil, presionados por el gobierno norteamericano, promulgaron decretos que obligaban a las familias de los inmigrantes a trasladarse a otros lugares para ser vigilados y concentrados. El caso más grave fue tomado por las autoridades peruanas, las cuales permitieron además que los inmigrantes fueran prácticamente privados de su libertad y llevados a la fuerza a los Estados Unidos. En total, más de 2,000 japoneses y sus descendientes en Latinoamérica, la gran mayoría procedentes de Perú, fueron trasladados de manera obligatoria a los campos de concentración norteamericanos. Número 2. Las medidas tomadas por el gobierno de México. La primera medida que se tomó en el país fue la suspensión de las garantías individuales, y ya con este pretexto, el gobierno mexicano giró instrucciones para concentrar a las personas de origen alemán, italiano y japonés que habitaban nuestro territorio, sobre todo en el interior de la República, para retirarlos de territorios fronterizos, costas y zonas estratégicas como puertos e instalaciones petroleras. En una entrevista de la época, el presidente Ávila Camacho declaró lo siguiente: los alemanes, italianos y japoneses domiciliados en la República no representan ningún peligro efectivo para la seguridad nacional, ni por su número ni por la índole de sus trabajos. Han constituido centros de agitación que merezcan adoptar medidas drásticas. El control que estamos ejerciendo sobre ellos garantiza absolutamente nuestros derechos y evitará que traten de dedicarse a campañas de propaganda, de sabotaje o de oposición. Algunos núcleos han sido trasladados desde las zonas fronterizas o de puntos del litoral en que residían. Las investigaciones históricas más serias sobre el tema estiman una población de ciudadanos de estos países en México para los años 40 que oscilaba entre los 5 y 7,000 alemanes, unos 5,142 japoneses y 4,552 italianos, por lo que en realidad no eran poblaciones tan amplias. Número 3. Las primeras concentraciones. Una vez giradas las órdenes, se pasó a la concentración de los ciudadanos de estos 3 países, los cuales fueron principalmente llevados a la Ciudad de México, Guadalajara y Morelos. También hubo otros centros en Guanajuato y Veracruz. De acuerdo a los archivos recientemente desclasificados de la Secretaría de Gobernación, apuntan la existencia de 2,091 expedientes concernientes a labores de movilización y concentración. De dichos registros, 1,662 corresponden a japoneses, 770 a alemanes y 469 a italianos. Sin embargo, de todas estas personas que fueron obligadas a concentrarse, solo 95 en total correspondían a expedientes relacionados con espionaje o posibles súbditos del eje, por lo que el resto eran personas que se les obligó a movilizarse exclusivamente por su nacionalidad, pero no porque sus actividades llevaran a sospechar de ellos. La Secretaría de Gobernación mandó la instrucción a todos los presidentes municipales del país, donde les pedía un informe diario de los movimientos que realizaran los ciudadanos de los países del eje que habitaban su municipio. Número 4. Las decisiones más drásticas
tomadas por México. Las primeras poblaciones en ser sometidas a medidas de concentración fueron las japonesas del norte del país, en especial las residentes en Baja California o en poblaciones como Rosarito, Maneadero y ciudades como Tijuana. Aunque el gobierno mexicano señaló que las poblaciones de japoneses en el norte del país no representaban ningún peligro por su número, que era entre 1000 y 1600 individuos distribuidos principalmente en Baja California, Sonora y Sinaloa, por las actividades a las que se dedicaban, que era la agricultura y la pesca, y sobre todo porque algunos de ellos tenían más de 30 años de residencia en el país. Aún así, se procedió a su concentración con la clara intención de calmar las exigencias de la prensa y el gobierno estadounidense. En marzo de 1942, mediante la Circular 41, la Secretaría de Gobernación giró nuevas órdenes para la concentración de los japoneses, alemanes e italianos radicados en estados con litorales, costas y fronteras, los cuales después serían trasladados a la capital del país. Sin embargo, una de las decisiones más drásticas fue impedir matrimonios entre mexicanas e italianos, japoneses y alemanes. Al respecto, la Secretaría de Gobernación envió a las autoridades municipales una circular prohibiendo dichos enlaces. La indicación fue difundida por la prensa oficial, que recalcaba: abusando de la credulidad femenina, muchos súbditos del eje han tratado de burlar nuestras leyes, casándose con hijas del país. Esta disposición es drástica y será sancionado aquel oficial del registro que la incumpla. A la par de la prohibición de matrimonios, se anularon las cartas de naturalización recientemente adquiridas, además de que fue suspendida la emisión de nuevas. Número 5. El caso de los japoneses que habitaban México. El conflicto internacional llevó a que México suspendiera sus relaciones oficiales con Japón. La policía empezó a vigilar a la delegación diplomática japonesa en la Ciudad de México y las credenciales del personal de la misma fueron confiscadas y se restringieron sus movimientos. Al mismo tiempo, las cuentas bancarias de los residentes japoneses del país fueron congeladas, limitándolos a sacar 500 pesos mensuales para su sobrevivencia. Todos los nipones residentes en los estados fronterizos y costeros tuvieron que cumplir con las órdenes del centro, a menudo malbaratando sus bienes y hogares en apenas una semana. El éxodo de japoneses en su mayor parte fue dirigida a la capital del país o a Guadalajara, Jalisco, aunque también hubo campos de concentración en Celaya, Guanajuato y en el estado de Querétaro. El número de trasladados varía de una fuente a otra. En su libro, Ota Mishima afirma que el Distrito Federal recibió a 800 y la capital jalisciense a 300. Los japoneses debían trasladarse a estos centros por cualquier medio disponible con sus propios fondos. Al llegar, tenían que presentarse ante las autoridades de la Secretaría de Gobernación o de lo contrario corrían el riesgo de ser procesados. Muchos viajaron grandes distancias en ferrocarril o autobús bajo circunstancias difíciles. Los trasladados de Baja California tenían que hacer un viaje de 3000 kilómetros hasta la Ciudad de México, aguantando el frío del invierno y relegados a veces a viajar en un furgón de equipajes. La señora Ichikawa, una de las mujeres japonesas que sufrió esta movilización, cuenta que dada la escasez de alimentos durante el traslado, los padres de familia no comían durante 3 días y 2 noches. Añade a esto que sus pocos fondos tuvieron que ser utilizados en pagar mordidas para que los oficiales aduanales aceptaran su documentación. Número 6. La respuesta de los japoneses para ayudar a sus inmigrantes concentrados. La embajada japonesa, al ver los malos tratos que recibían sus connacionales y ante el inminente cierre de sus instalaciones tras el rompimiento de relaciones con el gobierno de México, organizó una asociación clandestina que se encargara de apoyar a los inmigrantes de su país. El cónsul Miura designó a 3 hombres para fungir como líderes de la comunidad: Sanshiro Matsumoto, fundador de la cadena Flor Matsumoto, Eiji Kato, gerente general de la casa comercial El Nuevo Japón, y Kisou Tsuru, dueño de la compañía petrolera La Veracruzana. La embajada les otorgó 200,000 pesos que utilizaron para fundar el Comité de Ayuda Mutua. Con este dinero compraron una casa en la colonia Santa María de la Ribera para recibir a los trasladados. Sin embargo, pronto fue insuficiente, por lo que se trasladaron a un lugar más grande, en la Hacienda Batán, ubicada al sur de la Ciudad de México. Ahí fueron trasladados 100 japoneses, pero pronto también no fue suficiente, pues se convirtió en el hogar temporal de 569 individuos alojados en el edificio de una escuela japonesa ya cerrada, quienes dormían sobre colchones conseguidos por Eiji Kato. Esta situación obligó a los miembros del Kyoeikai, nombre japonés con el que se conoció al Comité de Ayuda Mutua, a buscar una solución permanente. El resultado fue el establecimiento de un campo agrícola en la ex hacienda Temixco, en el estado de Morelos. Número 7. El campo de concentración en Temixco, Morelos. Con la saturación de Batán, el Kyoeikai tuvo que conseguir un lugar más apto para los desplazados. Después de unos meses de viajes de investigación a lo largo del país para encontrar un sitio apropiado, se compraron la ex hacienda de Temixco
Temixco, cerca de Cuernavaca, Morelos, la cual sirvió para proporcionar un campo agrícola seguro y semiautónomo para los japoneses en el verano de 1942. Aunque vivieron en la estrechez y la policía vigilaba el campo, se dio un lugar para vivir y trabajar a un buen número de los reubicados. Los habitantes pudieron lograr autosuficiencia en sus necesidades alimentarias y, lo más importante aún, el campo fue un refugio donde los padres de familia podían dejar a sus esposas e hijos mientras buscaban trabajo temporal. En su punto más álgido, el campo albergó a aproximadamente 600 personas, aunque el número se redujo a través de los años cuando las restricciones disminuyeron y muchas familias encontraron empleo en los estados que quedaron abiertos a los japoneses. También se establecieron otros campos más pequeños en el centro del país, entre ellos la hacienda de Castro Urdiales, ubicada en el municipio de Tala, Jalisco. La vida en los campos estaba lejos de ser de lujo, sin embargo, tampoco fue tan opresiva y dura como la de los campos de concentración de los japoneses en Estados Unidos y Canadá durante los mismos años. En la hacienda de Temixco, los japoneses vivían en pequeñas casas de madera apiladas unas con otras, sembraron hortalizas y cultivaron arroz para su consumo. Tenían ciertas libertades, podían salir a las escuelas, al pueblo y regresar. Tenían horarios en los que no podían salir o debían estar de regreso, o de lo contrario eran castigados, pero podían salir a realizar compras durante el horario permitido. Sin embargo, con el tiempo se fue contaminando el sistema y los propios encargados del centro, que eran japoneses, comenzaron a abusar de sus paisanos y los obligaban a trabajar bajo difíciles condiciones y por un sueldo raquítico. Los hombres se veían obligados a trabajar para pagar el jabón, la comida y otros productos que sus familias consumían. 30 internos se negaron a trabajar bajo esas condiciones y fueron enviados a la estación migratoria de Perote en Veracruz, donde las condiciones eran más crueles como una cárcel. Hasta octubre de 1945 recibieron la autorización por parte del gobierno mexicano para que sus habitantes pudieran moverse con total libertad y regresar, si así lo deseaban, a los lugares donde se encontraban previo a que fueran concentrados. En la actualidad, dicha hacienda de Temixco es un parque acuático. Sin embargo, aún quedan algunos vestigios donde tenían concentrados a los japoneses. Número 8. El campo de concentración en la fortaleza de San Carlos en Perote, Veracruz. De todos estos lugares, el que tuvo más la forma de una prisión y a la que trasladaban a los principales sospechosos de colaborar con los países del eje era la fortaleza de Perote en Veracruz. Ahí se concentraban unos 500 ciudadanos japoneses, italianos y alemanes. Oficialmente no se trató de una prisión y el sitio tenía incluso espacios deportivos, aulas y servicio médico, pero a la mayoría de los allí concentrados no se les permitió salir hasta el fin de la guerra en 1945. De los otros campos, quienes no se portaban bien o simplemente desobedecían lo ordenado eran castigados trasladándolos a la fortaleza. Los primeros en llegar fueron las tripulaciones de los barcos alemanes e italianos que fueron incautados en abril de 1941. El proyecto de la Secretaría de Gobernación le concedía a Perote un carácter de estancia temporal para extranjeros hasta el cumplimiento de las órdenes de deportación. La Secretaría de la Defensa Nacional se encargaba de las labores de vigilancia. La vida en la estación fue bastante monótona. Los internos tenían la obligación de levantarse a las 6 de la mañana y prepararse para desayunar una hora después. Después cada quien era libre de realizar sus actividades personales hasta que a las 11 llegaba el correo. Los internados no tenían mayores obligaciones que pasar lista delante de las autoridades de la estación, por lo que sus pocas actividades se concentraban en pasatiempos como jugar fútbol, leer, aprender algún oficio, tomar lecciones de español, etc. Esta monotonía tenía a todos enfermos y deprimidos. Número 9. Las consecuencias y la necesidad de reparar el daño. Además de la pérdida de casas, negocios y empleos que los orilló a un estado de pobreza y dependencia en los primeros meses de 1942, muchas personas fueron separadas físicamente de sus seres queridos dentro de la República, y en algunos casos las familias fueron divididas entre dos países. El estrés provocado por la separación llevó a algunas parejas al divorcio, fenómeno que se encuentra más en los matrimonios mixtos entre hombres y mujeres de distintas nacionalidades, ya que los nacidos en México y sus hijos no fueron obligados a concentrarse. La falta de estabilidad, las dificultades económicas y el impacto psicológico de ser visto como un enemigo por sus vecinos provocaron en algunas personas fuertes ataques de nervios o depresión, condición que los afectaba tanto a ellos como a sus familias. Aún así, las penurias de estos extranjeros en México estaban lejos de las condiciones que enfrentaron en campos de concentración de Perú o Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos indemnizó a miles de ciudadanos de estas nacionalidades que vivían en su territorio por la vulneración de sus derechos humanos durante la guerra, pero México no lo ha hecho. El gobierno no les ha pedido disculpas
disculpas por considerarlos enemigos por el solo hecho de tener sangre de los países rivales. Muchas gracias no para Brothers y no para Sisters por ver nuestro video, y como siempre la opinión más importante es la tuya, por lo que te pedimos que nos dejes en los comentarios si crees que el gobierno mexicano le deba pedir disculpas a los descendientes de estas personas que fueron llevados a estos campos de concentración. Estaremos muy atentos para leer lo que nos escribas. No olvides seguirme en mis redes sociales como Twitter e Instagram, y sobre todo no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Tu ayuda es muy importante porque nos permite crecer y llegar a un mayor número de personas. Te esperamos en nuestro siguiente video. Nos vemos, hasta la próxima. El triste final de María Carlota, la emperatriz que gobernó a México. Bienvenidos Nopal Brothers y Nopal Sisters a este nuevo video del Nopal Timestamps. Mi nombre es Marvin Lara y hoy te hablaremos de los últimos años de la emperatriz María Carlota Amelia de México, tras el final del imperio y la pérdida de su esposo, el emperador Maximiliano de Habsburgo. María Carlota, durante su corta aventura como emperatriz de México, se involucró directamente en los asuntos públicos del país, y aunque pocos se lo reconocen, tuvo importantes